Este viene siendo una historia que yo cuento para contar, ahora ya veréis el nivel intelectual, para contar un partido de fútbol. Que es lo que nos apasiona a todos, ¿verdad? Aquí. Veo caras aquí somos todos ahí, claro, con bufandas y tal. Bueno, pues... esta historia cuenta el partido, lo que se le llama el partido del siglo. Pero vas a estar así todo el rato. Ah, vale, vale. No me estaba preocupando. Perdóname. El partido del siglo. Ahora mismo estamos acostumbrados a escuchar estas cosas del partido del siglo. Aunque nos guste el fútbol, habréis escuchado que los periodistas se flipan y llaman al partido del siglo a cualquier cosa. Pero en México, en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, hay una placa fuera del estadio que pone: la ciudad de México DF homenajea a los equipos de Italia y Alemania que jugaron en este estadio el partido del siglo, en 1970. Entonces yo voy a contar la historia de este partido. Y la voy a contar a través de mi abuelo. Mi abuelo al final entró dentro de esta historia, acabó siendo la historia del abuelo, cuando en realidad es la historia del partido. Bueno, es un partido que de alguna manera refleja bastante la manera de los italianos de vivir el deporte. Estamos hablando de fútbol, ya sé que no os gusta, ya sé, intentaré que os guste un poquito. Pero pensar que estamos hablando de fútbol cuando todavía el capital no se había hecho con eso. Era cuando la gente lo jugaba porque le gustaba, no porque ganabas 500 millones de dólares. Entonces eran muy diferentes, ahí iban a jugar vestidos un poco como voy yo ahora, al campo. De hecho me he puesto esta camiseta porque Italia va con este color. Este partido queda en la memoria colectiva italiana como el partido más recordado. La forma de vivir el deporte del fútbol en Italia es totalmente contraria a la forma española. La forma española se refleja en el partido más famoso de España, que es el partido contra Malta, que últimamente se ha recordado. España-Malta 12-1, o sea, eres pequeño y te machaco. Ya. La forma italiana es, soy inferior, me siento inferior, veo que soy inferior, pero al final te jodo. Así es como nos gusta ganar. Entonces, claro, contra Alemania es perfecto, porque un jugador inglés justamente decía, el fútbol es ese juego que se juega, ese deporte que se juega 11 contra 11 y al final gana Alemania. Gary Lineker decía esto. Menos cuando juega contra Italia, que de vez en cuando conseguimos hacer algo. Pero bueno, esta es nuestra forma de vivir en general. Sabéis que ahora el fútbol es el sucedáneo de las guerras. Como en Europa ya no tenemos guerras, por lo menos en la Europa occidental, pues jugamos al fútbol. Pero nosotros también las guerras las jugábamos así. O sea, el italiano entra en guerra, le dicen vete a invadir ese país, va. Pero mi abuelo, el otro, no el protagonista de esta historia, el otro abuelo mío fue a hacer la guerra de Etiopía, cuando Mussolini dijo vamos ahí y vamos a someter a los africanos, pensando bien que Etiopía, que era el país más antiguo de la historia de la humanidad, se iba a dejar. Pues no meter una somata de hostias, y lo que hizo mi abuelo fue ir ahí, se miró alrededor, le gustó y montó un taller mecánico. Hasta que mi abuela le dijo, tú pa' aquí. Y volvió, pero luego me contaba cuando era chiquito, lo único que me acuerdo era cuando me contaba y me decía, me gustaban tanto los africanos. Pues esta es un poco nuestra forma. Hay una película Mediterráneo, una película italiana que ganó un Oscar, que manifiesta eso. Van a invadir una isla del Mediterráneo, de los griegos. Estos se esconden hasta que se dan cuenta que son italianos y vuelven a salir. Y dicen, bueno, ¿y qué pensábamos que erais alemanes? Esta es nuestra forma. Y claro, voy a contar la historia entonces de este partido del siglo. No, que no es el gol más famoso, más recordado en Italia. El gol más recordado en Italia tuvo lugar aquí, en España, en la final del Mundial de Naranjito, en el 82. Siempre, otra vez, Italia-Alemania, y hay un jugador muy
muy tímido, que se llamaba Marco Tardelli, que no hablaba nunca, que en el momento en que mete el gol en la final empieza a correr como un endemoniado, y para nosotros eso queda. En mi memoria queda, yo tenía 4 años en ese momento, estaba ahí viendo imágenes, solo me acuerdo de que antes de que Marco Tardelli chutara y marcara, mi abuelo, eso sí, mi abuelo, el protagonista de esta historia, le gritó: ¡tira, Tardelli, tira! Estaban entreteniendo los italianos, y después de tira, Tardelli tiró y marcó, y todo el mundo empezó a celebrarlo, y claro, en mi mente animista de niño, Tardelli había marcado un gol gracias a mi abuelo. Mi abuelo infundía bastante respeto, tenía varios elementos, por eso, era un hombre altísimo. Bueno, para mí que era niño, creo que era alto como yo. Pero bueno, en su época eso era ser bastante alto ya. Pero yo le dije: bueno, eres el más alto del mundo. Él me dijo: sí, sí. Era muy alto para mí. Era un hombre muy serio, muy íntegro. Serio e íntegro. Os doy un dato, era inspector de Hacienda. Sí, lo tenemos. Y le gustaba. Y era napolitano, un napolitano atípico. Los napolitanos en Italia vienen siendo como los argentinos para el mundo latino, ¿no? Los mejores actores, o sea, si tú quieres hacer el actor, si eres argentino o eres napolitano, no vale, ¿no? Ya naces con talento, o sea, como que... El 50% ya naces con eso. Pues los napolitanos son así, cantan, bailan, hacen todo bien. Pero mi abuelo era atípico, era un napolitano serio. Y él nació en el 1912, cuando Mussolini se hace con el poder en 1924, él tenía 22 años y claro, con esa edad ves a Mussolini, ves todo eso, ¿qué haces? Te haces fascista. Entonces se hizo fascista y de ahí, un poco después, empezó la Segunda Guerra Mundial y él participó. Lo que pasa que no tuvo suerte como mi abuelo de irse a montar un taller mecánico, sino que era capitán y fue prisionero de guerra. Y como suele pasar en Italia, empezamos la guerra con unos y terminamos con los que van a ganar. Somos así de íntegros nosotros también. En todas las guerras mundiales en que ha participado Italia empieza por un bando. Cuando ve que el otro bando va a ganar, pasa al otro bando. Mi abuelo ya antes, cuando Mussolini se alía con Hitler, mi abuelo dijo: sí, ahora somos aliados de los alemanes, pero nosotros siempre estaremos en guerra contra los alemanes. Recordando lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, y tenía un sentir. Había estas leyes raciales que no le iban gustando demasiado. Entonces, durante la guerra, lo prenden los americanos y lo mantienen en una prisión, prisionero de guerra, durante 3 años. En esa prisión se pasó toda la guerra. Ahí le llegaban pocas noticias, ahí le llegaban las cartas desde casa, en que le iban contando que todo iba bien, ahí en Nápoles, durante los bombardeos, que su madre estaba muy bien. Ahí él cuenta que recibió la visita de su madre, que le dijo adiós. En realidad no estaba tan bien. Y ahí recibió la noticia de que Italia se había pasado al otro bando. Y él dijo: ¿lo veis? Siempre estaremos en guerra contra los alemanes. Termina la guerra y él vuelve a su trabajo de inspector de Hacienda. Lo destinan a Turín, donde nací yo, donde toda mi familia emigró, cada uno de una parte distinta. Se fueron juntando tan las piezas y ahí se formó mi familia. Y mi abuelo, acostumbrado a la vida napolitana, que es así como muy cálida, muy humana, pues se volvió a formar un mini pueblo con los vecinos. Entonces pasaba por casa Zichella, que era el pastelero siciliano. Las cosas que hacía Zichella. I cannoli di Zabaione. Oh, para mí de pequeño aquello. Cuando yo entraba en Zichella, por ejemplo, el nombre de la tienda era igual, Zichella.
Y estaba ahí ese siciliano, así muy espigado, con el pelo negro, teñido. Pero tenía un carnaval, era un arco iris de postres. Y de vez en cuando aparecía en casa y los traía. Otro que aparecía era Zorzanello. Zorzanello era el fontanero. Imaginaos a Obelix. Pues igual, pero italiano. Y el tipo era el típico que cuando entra e intenta arreglarte, ahora te pide, me haría un café. Y entonces, tal como era mi abuela, decía, y quiero una pastita, que la tengo aquí de Zichella. Pues sí, al final terminaba cenando. Pero la vez siguiente ya aparecía con una botella de vino. Entonces al final Zorzanello era de casa. Y luego aparecía Rucci. Rucci era el vecino, viudo, muy pequeñito, yo lo recuerdo muy pequeñito, que era periodista. Y aparecía en casa siempre con unos regalos para mi abuela, productos de su huerta. A mí me acompañaba a dar vueltas en el jardín y me contaba de su huerta que tenía cerca de Milán. Y a mi abuela le encantaba. Siempre decía, qué caballero es Rucci. Era pequeñito, era fantástico. Y así varios. Bueno, arriba estaba la viuda Verdoya, que era una señora que oía poco, veía poco, se movía poco, pero aparecía normalmente durante la cena. Cuando estábamos cenando se escuchaba tum, 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 y decían, es la viuda Verdoya. Y entre ahí siempre faltaba la sal, buscaba sal, aceite, pasta, arroz, algo de carne. Bueno, al final mi abuela hacía la compra también para la viuda Verdoya. Hacía la doble compra y se lo llevaba arriba, donde vivía en la guardilla de la viuda Verdoya. Y así varios. Y aquí llegamos, intentaré hacerlo breve, aquí llegamos al partido del siglo, Italia-Alemania, de esa semifinal del Mundial de 1970. Estamos en Ciudad de México, entonces hay poco oxígeno ahí, están muy arriba. Eso explica también muchas cosas que pasarán en este partido. Ahí estaban todos, viéndolo, en el sofá. Estaba mi abuelo, estaba Zichella, que había traído las pastas, estaba Zorzanello, que las estaba comiendo, estaba Rucci, que había traído los regalos para mi abuela, estaba mi abuelo. Y al principio del partido los ves, este partido lo podéis ver, es mítico, es uno de los primeros partidos que se podían ver en color. Y entonces imaginaros los italianos vestidos de azul y los alemanes de blanco. Sabéis que al principio pasa la cámara y se ven a todos y puedes imaginar un poco quién es quién y qué está pensando. Normalmente los alemanes no están pensando en nada, porque son un pueblo superior. En Alemania piensan los filósofos, no los atletas. Los atletas solo piensan en lo que tienen que hacer, ganar. En cambio los italianos los ves preocupados, están todos... que suena el himno nacional y tú los ves que uno está pensando lo que tiene, que tiene un tabaco que tiene que dejar a su colega, el otro está pensando cuánto le debe al otro que tiene una porra, el otro está pensando, es alemán, yo le parto las piernas, son varios. Entonces, claro, los iban comentando de uno en uno cuando iba pasando, y mi abuelo tenía este amor-odio con Alemania, porque en realidad los admiraba su forma de ser. Mi abuelo era muy honesto, muy leal. Entonces cuando iba a Roma pensaba, somos el norte de África, tendríamos que ser como los alemanes, pero luego pensaba, siempre estaremos en guerra contra los alemanes. Entonces tenía un amor-odio, y cuando vio el jugador más importante de Alemania, y el jugador más importante de Alemania tenía nombre de medicamento, Beckenbauer. Y era un hombre guapísimo, alto, con un pelo rizado, negro, parece un príncipe alemán, era un hombre de una elegancia tremenda. Muy distinto a otro, el goleador de Alemania, que no tenía pinta de alemán, tenía pinta realmente casi más de italiano. Imaginaos un tipo con ninguna pinta de atleta. Una barriga cervecera, paticorto, más paticorto que yo, un tupé tremendo, unas patillas tremendas y una cara de uno que te regatea y luego te pide fuego. Se llamaba Müller, como la mayoría de los alemanes. Y Müller tú te lo imaginas jugando con el cigarro aquí, ¿no? Pero una cara simpática, tú ves a Müller y lo quieres abrazar.
ahí con su barriga cervecera. Y así varios, estaba Schnellinger, que era el único alemán que jugaba en Italia, era cuando empezaba a haber extranjeros en los otros equipos. Y Schnellinger lo habían fichado en el Milán porque era un gran defensa en todos los sentidos, era un armario, con unos pies que le servían simplemente para andar, pero claro, si venía un contrario estaba ahí, Schnellinger, y el contrario no pasaba. Los italianos, qué decir, un desastre todos. El único que podía ser elegante no aparecía. El que había ganado el Balón de Oro el año anterior, nuestro mejor jugador, que tenía nombre de colonia, Gianni Rivera. Gianni Rivera no jugaba, estaba en el banquillo. ¿Por qué? Porque el entrenador sabía que era un poco blando. Gianni Rivera era muy bueno, muy bueno. Tocaba la pelota como nadie, pero era liviano. Gianni Rivera regateaba y se arreglaba el flequillo. Primaba la estética sobre el resultado en Gianni Rivera y el entrenador le dijo, jugamos contra los alemanes, tú fuera. El único que tenía mirada de alemán, bueno, había uno que tenía nombre de alemán, que se llamaba Burnich, y jugaba para ver por si los alemanes así se equivocaban, por el apellido le pasaban la pelota. Estaba Burnich, que había nacido en el norte de Italia, y luego uno con mirada de alemán, se llamaba Gigi Riva, y era nuestro goleador. Gigi Riva le llamaba Rombo di Tuono. El Rombo di Tuono metía unos goles pegando la pelota con Rombo di Tuono. Él era alemán, lo único que pensaba era gol, gol, gol. Maravilloso. Bueno, la historia del partido es esta. Y empieza el partido, Italia mete un gol, creo, Boninsegna, otro delantero, y lo que hace Italia, mete un gol y dice todo para atrás, y se ponen todos delante de la portería, con los paraguas abiertos, esperando el bombardeo alemán, y empiezan a tirar todos, Müller, Beckenbauer, todo, y no entra la pelota, durante 90 minutos no entra la pelota, es el minuto 92, los alemanes siguen, porque sigue, boom, boom, los italianos están ahí, siguen y siguen. En el minuto 92, Schnellinger tiene una iluminación. Dice, yo voy al ataque. Abandona la defensa. ¡Bum! Se acerca, todo esto lo podéis ver en vídeo, se acerca a la portería y los italianos piensan, es Schnellinger. Llueve una pelota en el medio del área. Schnellinger se lanza con todos sus miembros abiertos, esperando que al menos uno choque con la pelota. Las dos piernas, los dos brazos, todo Schnellinger, ¡ah! Así. La pelota choca contra Schnellinger y entra a la portería. Minuto 92, en el último minuto, empata Alemania. Los italianos empiezan a pelearse entre ellos. ¿Pero por qué no lo ha parado? ¡Coño, era Schnellinger! ¿Quién lo iba a pensar? Cuando ya lo veían la final, pues no, hay que volver a empezar. Empieza la prórroga, porque era una semifinal, no pueden empatar, alguien tiene que ganar. La prórroga dura media hora, 30 minutos. Gracias a esa prórroga, ese partido se llama el partido del siglo. Empieza la prórroga, los italianos están bajos anímicamente, tan bajos que nada más empezar la prórroga, llega un balón en el área italiana, el portero italiano mira al defensa italiano, se miran lánguidamente. En ese momento pasa un tipo con pinta de buscar una colilla. ¡Pum! Le da a la pelota. Pum, 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 pum. Y el maldito Müller, con su barriga cervecera, mete el 2-1. Y va, lo celebra, de paso pide fuego. Y en ese momento, cuando ya Italia, mi abuelo estaba por los suelos. Rucci ya estaba simplemente con mi abuela, intentando levantarle el ánimo. Bueno, a mi abuela tampoco le importaba mucho, pero el problema era lo que estaba gritando Zorzanello. Y Zichella que intentaba darle la pasta para que no se enfadara. Pero en ese momento, Burnich tiene una iluminación. Dice, si lo hizo Schnellinger, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y Burnich sale al ataque. Y los alemanes, por una vez, piensan, y piensan lo mismo que los italianos. Es Burnich, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, ¡boom! ¡Gol! 2-2. Y ahí Zorzanello coge la botella y empieza a abrir el champán. Y dice, ¡vamos allá, vamos allá!
Y Rucci dice, claro, este nació cerca de mi casa. Bueno, cada uno intentaba llevar agua a su molino. Bueno, 2-2 y entonces Italia se viene arriba. Y tiene un arma Italia. ¿Quién tiene? A Rombo di Tuono. Rombo di Tuono coge la pelota. Se acerca a la portería y pega una hostia con su pierna izquierda. La derecha decía el entrenador que la utilizaba solo para subir al autobús. Pero con la izquierda le mete un golpe tan fuerte que podéis ver que le pega la pelota, sigue la pierna izquierda y se lleva a la derecha también. Desde 50 metros mete un misil que se mete en la portería. 3-2, Italia. Ahí ya mi abuelo se estaba besando con Rucci, Zichella con Zorzanello con todas las pastas, pero había entrado en campo Gianni Rivera, porque claro, ya os he dicho, estaban a unas alturas que con la falta de oxígeno se iban cansando mucho, entonces ya andaban raro. Entonces el entrenador dijo, venga, Gianni, entra. Y ahí entra él. ¿Y qué pasa? Hay un córner, el saque de esquina para Alemania. Y en el córner cada uno se ocupa de un alemán, se le pone al lado e intenta que no coja la pelota, especialmente Schnellinger, que tenía su día. Y el portero dice, Rivera, tú aquí contra el palo. Y lo mete al lado del palo, para proteger al palo. Chutan el córner, por ahí pasa un tupé. Un tipo que se quita el pitillo de aquí, le da, prácticamente se cae, utiliza la barriga como contrapeso, se cae, le da con el tupé imperceptiblemente y la pelota se acerca al palo y el portero piensa, bueno, ahí está Rivera, ¿no? Ahí está Rivera. Pero la pelota le va a una zona donde él tiene que decidir con qué movimiento estético la va a parar. Hace un Nureyev, hace un ¡ah! Y la pelota entra. 3-3 con Gianni Rivera agarrado al palo, intentando quedar bien. En ese momento mi abuelo iba a buscar la pistola que aún tenía de la Segunda Guerra Mundial. Se tienen que agarrar todos. Y toda Italia estaba deseando una muerte lenta, dolorosa a Gianni Rivera, y él lo siente, desde el otro lado del Atlántico lo siente, entonces coge la pelota, la pone en el centro, saca el centro y empieza a correr hacia la portería. Y le dice a Domenghini, tú corre y pásamela. Y entonces Domenghini, que era un jugador así flaquito, hace la carrera de su vida. Con las últimas fuerzas que tenía, faltaban 5 minutos para el doble final de la prórroga. Llega hasta el fondo y tira un centro. Tira un centro y ahí, a esperar el centro, está Gianni Rivera. En ese momento el portero alemán corre hacia el centro de la portería, porque la tenía completamente abierta, sin nada. Gianni Rivera la ve llegar el balón y piensa, la portería está toda abierta, puedo tirar muy fuerte para ahí y entra, pero es demasiado sencillo. La voy a tirar donde está el portero ahora, que total va a correr hacia aquí, la tiraré hacia aquí, pero la voy a tirar muy lenta. Y entonces levanta el pie lentamente y en ese momento se oye en todo el estadio mi abuelo que grita ¡tira, Rivera, tira! Y Rivera tira. Gol. 4-3. Termina el partido. Los jugadores caen al suelo, todos muertos. El día siguiente hubo la final, que es más famosa aquí en España, porque fue la final Italia contra Brasil. Terminaron 1-1 al final de la primera parte, en la segunda parte ya no tenían más fuerza, lo habían dado todo contra Beckenbauer, Müller y Schnellinger, y Brasil ganó 4-1, haciendo la samba delante de los italianos. Eso ya es otra historia. La historia que se cuenta en mi familia es que al terminar Italia-Alemania 4-3, todo el sofá, Zichella, Zorzanello, Rucci, mi abuelo, mi abuela salieron al balcón porque por primera vez en Italia empezó a haber carruseles. La gente se echó a la calle con los coches a
pitar con el claxon, con las banderas, a tirar petardos, unas bombas, una fiesta como no había habido desde la Segunda Guerra Mundial. En ese momento estaban todos en el balcón y desde la buhardilla se asomó la viuda Verdoya, que estaba durmiendo y se despertó por aquel delirio que había en las calles, vio los petardos, la gente gritando, y le preguntò a mi abuelo: signor Vitale, cosa è successo? Cosa succede? Y mi abuelo le dijo: señora, hemos ganado a los alemanes. ¿A los alemanes? Pero estábamos en guerra. Y mi abuelo le dijo: señora, nosotros siempre estaremos en guerra con los alemanes.